Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. La dirección de la Escuela de Negocios y la admisión de la Universidad Viña del Mar les da la más cordial bienvenida a esta charla magistral: Reforma tributaria, modificaciones en materia de tributación internacional. Damos la bienvenida entonces a nuestro director del Magíster en Dirección Tributaria, don Óscar Soto Díaz, para que entregue las palabras de bienvenida. Óscar, por favor. Muchas gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección General de Posgrado de la Universidad Viña del Mar, a nombre de la Escuela de Ingeniería y Negocios de nuestra misma Casa de Estudios Superiores, y a nombre también de nuestro querido programa de Magíster en Dirección Tributaria, en la cual ya este año vamos a dictar la 6ª versión consecutiva. Para nosotros es realmente un verdadero honor, un privilegio poder dar este servicio a toda nuestra comunidad, a todos nuestros colegas. Óscar, está silenciado. Poder contribuir. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, poder contribuir sin duda en esta actualización tributaria que estamos viviendo hoy en día, con tantos cambios, y también trabajando desde lo remoto, en esta tremenda situación de salud que nos ha tocado vivir. Pero la universidad, la verdad es que ha estado muy a la altura y ocupando todos los medios tecnológicos para poder llegar a nuestra comunidad con todos los servicios académicos y también con la actualización en materia tributaria. Es así como hemos preparado con mucho cariño esta charla el día de hoy, acompañados por nuestro querido docente del programa de Magíster, nuestro expositor, el profesor Rodrigo Winter, quien ya Evelyn lo va a presentar en más detalle. Y queremos compartir con ustedes un tema muy importante como es la reforma tributaria y las modificaciones en materia de tributación internacional. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder ver y visualizar que hay varios colegas, tanto de la docencia, profesionales que son afines, ex maestrantes de nuestro programa de Magíster en Dirección Tributaria ya titulados, estudiantes de la nueva versión, futuros postulantes, y darles, bueno, como les digo, la más cordial bienvenida, y esperamos que esta sea una de muchas charlas que podamos contribuir al desarrollo de nuestra profesión, al enriquecimiento del conocimiento, especialmente en esta área del saber que es tan importante para nosotros en la universidad y en la formación de nuestros profesionales, como es la materia de tributación. Así que sean nuevamente muy bienvenidos. Gracias, Evelyn. Perfecto, gracias, Óscar. Vamos entonces a dar inicio a la charla magistral a cargo de Rodrigo Winter Salgado, abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Tributación Internacional de la Universidad de Florida, Estados Unidos, magíster en Derecho Tributario, Universidad de Chile, y socio del área legal y tributaria de Pricewaterhouse. Rodrigo, te damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Hola, veo que hay 76 participantes, así que me pongo contento, significa que tuve buena convocatoria. Me da miedo cuando dicen clase magistral y todos los títulos que me dieron. Aquí la verdad que yo me estudié un poco todas estas normas. Hasta donde pude revisar hasta el momento no hay instrucciones sobre si hay alguien que no esté de acuerdo con algo que yo haya opinado o que tenga algún comentario. Yo creo que también uno aprende un montón con estas charlas, así que
se va a abrir al final un espacio para diálogo y yo no soy el dueño de la verdad acá, simplemente voy a dar mi opinión y mi experiencia y el conocimiento creo que se arma entre todos juntos, así que voy a darles un poco mi opinión, mi visión y después lo discutimos a ver si llegamos a consenso o quizás están todos de acuerdo con mi posición. Voy a compartir ahora una presentación que preparé y voy a explicarles un poquito los temas de que voy a hablar. ¿La ven bien, no? Si quieren ahí me escriben en el chat, pero al parecer sí. A ver, ¿qué temas vamos a hablar acá? Denme un segundo que cambie slide. Ya. Temas. Primero vamos a hablar de una modificación del artículo 8, número 8, que se refiere a la nueva, al nuevo concepto de residente. Vamos a hablar del 2, número 12, que es ahora por ley una definición de establecimiento permanente de acuerdo a la ley de la renta, y no así de acuerdo a los convenios. Vamos a ver que todavía, creo yo, va a existir una distinta definición entre lo que es un establecimiento permanente de acuerdo a la ley de la renta y ahora de acuerdo al convenio, con la diferencia de que ahora hay una definición por ley. Vamos a ver también el artículo 4 también, que tiene ahora por ley también una definición o un agregado a la definición de domicilio que ya daba el Código Civil y que ahora lo que hace es llevar a la ley una serie de oficios que se habían dictado, a mi modo de entender, un poquito no tan en sintonía con lo que decía el Código Civil, pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver también el 41A, vamos a ver que el artículo 41A, que es sobre crédito, antes distinguíamos entre lo que era el crédito unilateral y el crédito bilateral. El crédito unilateral es para las rentas de fuente extranjera de países con los que no teníamos convenio para evitar la doble imposición. El 41C era para aquellos con los que teníamos convenio. Hoy día se deroga el 41C y se introducen todas estas modificaciones dentro del artículo 41A. Vamos a ver algunas modificaciones al artículo 41B, que son normas varias. Espérenme. Vamos a ver también el artículo 41F, sobre normas de exceso de endeudamiento, que también tiene algunas modificaciones. Vamos a ver también el artículo 59, número 1, sobre 4% del pago de intereses. Y vamos a ver también un nuevo artículo, que es el artículo 59 bis. Entonces, ya dicho esto, nos vamos a lanzar. Déjenme que se cambie la slide. A ver, ya. Primer tema entonces en discusión, artículo 8, número 8 del Código Tributario. ¿Y qué es el artículo 8, número 8? El artículo 8, número 8 ya estaba en nuestro Código Tributario, pero ahora se modifica. A ver, como ustedes bien saben, los factores de conexión para la tributación sobre rentas de fuente mundial, que está contenida en nuestros artículos 3 y 10 de la Ley de la Renta, contemplan que para estar sujeto a imposición en Chile por fuente mundial es necesario ya sea ser residente o domiciliado en Chile, ¿cierto? El concepto de residente estaba en el artículo 8, número 8, y decía un poco lo que puse aquí en mi presentación, que es toda persona natural que permanezca en Chile más de 6 meses en un año calendario o más de 6 meses en total dentro de 2 años tributarios consecutivos. Y acá yo puse en resumen, solo para personas naturales, se mencionaba como periodo año calendario, y debían ser 6 meses en un año calendario, 6 meses en 2 años tributarios consecutivos. ¿Cuál es la nueva definición? La que está aquí, que dice básicamente, toda persona que permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no, por un periodo que en total exceda de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Entonces, primera cosa, se elimina la palabra, en vez de persona natural, ahora dice persona,
la razón de por qué he eliminado la palabra natural, la verdad, no la tengo clara. Si alguien tiene algún comentario al respecto, perfecto. Pero sí, relevante que se modifica ahora, ya no se habla de año tributario ni año calendario, sino que se habla de periodo de 183 días, que está más en línea con el concepto de la OECD y que están los convenios que, como les digo, ya son periodos de 12 meses dentro y ya no son años calendarios ni años tributarios. Esa es la primera modificación, creo que es bastante sencilla y rápida. Importante sí hacer presente que el concepto de residencia, a diferencia del concepto de domicilio, que también lo vamos a analizar, es un concepto objetivo, es decir, por el solo hecho de cumplir con estos requisitos, adquirimos la residencia, a diferencia del concepto de domicilio, que es aquí estaba comentando algo también Víctor Hugo Contreras, que siguen después también lo comentamos, pero él dice que en otras jurisdicciones se habla de personas físicas y está en línea un poco con otras jurisdicciones que creo que tiene razón, efectivamente. Si uno lee los convenios no hablan de persona natural. Entonces, cuando uno ve el concepto de residente, que usualmente los convenios están en el artículo 4, habla de persona. Entonces, creo que tiene razón Víctor Hugo. Buena acotación. Y les decía que el concepto de residente es un concepto objetivo, que hay, a diferencia del concepto de domicilio, que lo vamos a ver más adelante. No sé por qué está un poquito más lento el apretadito del botón cuando paso el slide, pero debiéramos pasar ahora. Denme un segundo que me cambie la slide. Ahí cambia. Ya. Segunda modificación que vamos a mencionar acá. Existe por ley un concepto de establecimiento permanente que antiguamente estaba contenido en una serie de oficios. A ver, aquí haciendo un poquito de historia, primero, el concepto de establecimiento permanente estaba en nuestra ley de la renta, contenido en el artículo 58, número 1, que hablaba básicamente, decía, y todas aquellas entidades, decía, y todas aquellas agencias o establecimientos permanentes, oficinas, y mencionaba la palabra establecimiento permanente, pero no existía una definición de lo que es un establecimiento permanente por ley. Sí existían, dado que estaba mencionado la ley de la renta, existían una serie de oficios que habían interpretado lo que era establecimiento permanente y básicamente decían cuando existía una persona con facultades para cerrar negocios a nombre propio, a nombre de una empresa. Entonces, el concepto original jurisprudencial de establecimiento permanente que estaba entonces en nuestros oficios era que si existía una persona entonces con facultades para cerrar negocios a nombre propio, entonces existía un establecimiento permanente. Después se empezó a generar también una discusión porque se empezaron a firmar los convenios para evitar la doble imposición, y los convenios para evitar la doble imposición mencionan en su artículo 5 también un concepto de establecimiento permanente que agregó una nueva variable, que decía que si venían empleados de una empresa a Chile y se quedaban en el país por un periodo que excedía de 183 días, entonces se constituía un establecimiento permanente. Entonces, se le preguntó a Impuestos Internos, ¿qué pasa? Nosotros no teníamos en los oficios que había dictado Impuestos Internos hasta la fecha un periodo de 183 días, pero los convenios sí lo mencionan. Entonces, ¿qué dijo Impuestos Internos? Dictó un oficio que yo lo encuentro bien ingenioso, que es el oficio 2890 del año 2005, siempre yo lo menciono en clase, que básicamente trataba de una empresa peruana que enviaba empleados a Chile, que se quedaron más de 183 días y constituyeron un establecimiento permanente entonces de acuerdo al convenio. Entonces ellos preguntaban, dado que se quedaron acá, ¿es necesario sacar RUT, hacer iniciaciones? Y lo que dijo el oficio en ese momento, dijo algo así como, señores, hay dos conceptos de establecimiento permanente.
Está el concepto de establecimiento permanente de acuerdo a la ley doméstica, que es el que está en los oficios, básicamente una persona con facultades para cerrar negocios, ¿cierto? Y está el concepto de establecimiento permanente que establecen los convenios, que en este caso serían, por ejemplo, empleados que se queden en Chile por más de 183 días. Y si usted constituye un establecimiento permanente de acuerdo a los convenios, pero no de acuerdo a la legislación doméstica, entonces usted no está obligado a hacer PPM, sacar ruta, hacer inicio de actividades, presentar declaraciones juradas, presentar declaraciones de impuestos, sino que cuando usted le pague a Perú, usted va a tener que aplicar impuesto adicional como si el convenio no existiera. Eso es básicamente lo que dice el oficio 2890 del año 2005. Lo traté de explicar muy a mi manera, así que perdón por el lenguaje tan coloquial, pero más o menos eso es lo que dice el artículo o el oficio, y dice que convivimos con dos conceptos de establecimiento permanente, uno de acuerdo a los convenios y uno de acuerdo a la ley doméstica. Y como les decía, la ley doméstica tampoco tenía una definición, lo mencionaba, pero estaba en estos oficios. Posterior al oficio 2890, se dicta la circular 57 del 2017, que vino a lidiar con la siguiente situación. Ocurría que, dado que los oficios hasta esa fecha interpretaban que para que existiera un establecimiento permanente debía existir una persona con facultades para cerrar negocios a nombre de la empresa, ocurría que mandaban personas con todas las facultades menos con las de cerrar, básicamente, que implican básicamente que las partes hagan todo menos cerrar el negocio. Entonces ahí también se puede constituir un establecimiento permanente de acuerdo a la legislación doméstica. Dado que todo esto era una construcción jurisprudencial y no existía un concepto de establecimiento permanente de acuerdo a la ley doméstica en la ley, muchos opinábamos, y debo confesar que yo creo que algo de presión también hicimos en este sentido, considerábamos que debía existir una definición de establecimiento permanente en la ley. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Que efectivamente se creó una definición ahora de establecimiento permanente en el artículo 2, número 12 de la Ley de Impuesto a la Renta, que básicamente es, diríamos que es casi igual al que ya estaba en la circular 57 del 2017, que básicamente dice que es una persona con facultades para cerrar negocios, pero también dice que podría constituirse si existen actividades auxiliares del negocio giro o actividades preparatorias para la puesta en marcha del mismo en el país. Es decir, si mandas a una persona en Chile que tiene facultades para todo menos para cerrar el negocio, igual tú podrías constituir un establecimiento permanente de acuerdo a la ley doméstica. Dado que este concepto de establecimiento permanente tampoco menciona el periodo de 183 días, a mi modo de ver, vamos a seguir conviviendo con dos mundos, es decir, con un concepto de establecimiento permanente de acuerdo a la ley doméstica, pero ahora sí con una definición más clara, y con el concepto también que existe en los convenios para evitar la doble imposición, que hablan básicamente del plazo de 183 días. También aquí, un pequeño detalle, también hay una diferencia entre los convenios y la ley doméstica, por ejemplo, cuando existe una obra de construcción, en que varios convenios hablan, también ponen un periodo que en algunos convenios dice que si hay una obra o construcción que perdure más de 12 meses, dicen algunos convenios, otros dicen más de 12 meses, se constituye un establecimiento permanente de acuerdo a los convenios, pero podría ocurrir que no se constituyera de acuerdo a la ley doméstica y ahí deberían aplicar los mismos postulados que yo ya mencioné respecto del oficio 2890. Entonces, en resumen, ahora existe un concepto de establecimiento permanente regulado en el artículo 2, número 12 de la Ley de la Renta, que está muy en línea con la jurisprudencia, y creo yo que siguen coexistiendo dos conceptos de establecimiento permanente, uno de acuerdo a la ley doméstica y otro de acuerdo a los convenios. Tercer tema en discusión. Artículo 4 de la Ley de la Renta. Y acá también es un tema que yo lo encuentro bastante interesante y entretenido. Como comentábamos, los factores de conexión que permiten a Chile gravar a sus residentes o domiciliados de acuerdo a su fuente mundial son tanto el concepto de residencia, que ya lo vimos, como el concepto de domicilio.
El concepto de domicilio sale mencionado en varias partes de la ley de la renta, como les comentaba, principalmente en los artículos 3 y 10 de la ley de la renta, pero si ustedes buscan en la ley de la renta no van a encontrar el concepto de domicilio. Cuando no existe un cierto término definido en alguna ley tributaria, el artículo 2 del Código Tributario dice que no existiendo alguna definición en alguna de las leyes tributarias, habrá que ir a las definiciones de la ley común. La ley común en este caso, que nos viene a definir lo que es el domicilio, es el Código Civil. Y el Código Civil en su artículo 59 señala que el concepto de domicilio es la residencia acompañada del ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. Por eso yo les contaba que el concepto de residencia objetivo es cumplir los requisitos que están en el artículo 8, número 8, pero el concepto de domicilio es más subjetivo porque tengo que probar un ánimo de permanecer en el lugar, ¿cierto? Hasta ahí todo bien y no hay gran modificación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en 2012 se le ocurrió a alguien ir a preguntar respecto de... se le ocurrió a alguien ir a preguntar respecto de la pérdida de residencia o domicilio. Era una persona que se fue del país, dejó de tener sus intereses vitales en Chile. Entonces dijo, señores, yo me fui a vivir, me llevé a mi familia, no tengo mi trabajo, no tengo mi domicilio, no tengo mi familia, no tengo los colegios, por ende perdí mi residencia y perdí mi domicilio en Chile. Pero mi única fuente de ingresos son unos derechos sociales en una sociedad chilena que cada cierto tiempo me distribuye ciertos retiros y por ende conservo en Chile el asiento principal de mis negocios. Entonces, ¿qué dijo Impuestos Internos? Dijo, dado que el concepto de domicilio está en el Código Civil, el Código Civil también señala en su artículo 65, yo tengo el Código Civil aquí, en una interpretación a mi modo de ver, y acá pido disculpas si hay alguien de Impuestos Internos un poquito mañosa de la ley, dice lo siguiente, mira, dice, el domicilio no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntario o forzadamente, conservando su familia, y acá recalco, y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Entonces, ¿qué dice el servicio en ese oficio? Que es el oficio 2063 del 2012, dice que esta persona no perdió el domicilio en el país porque conserva en Chile el asiento principal de sus negocios. Pero, a lo menos en mi lectura del artículo 65 del Código Civil, dice que son dos requisitos copulativos porque menciona el vocablo y. Dice que tiene que permanecer la familia en Chile y el asiento principal de los negocios en Chile. Entonces, para mí, tienen que ser, en el fondo, ambos requisitos, pero aquí parece que el oficio se le olvidó la parte de la familia y se acordó solamente del concepto del asiento principal de los negocios. Entonces, básicamente una persona que conservaba el asiento principal de sus negocios en Chile nunca iba a poder perder el domicilio porque en interpretación de este oficio, como les digo, medio mañoso, conservando solamente el asiento principal de los negocios independientes, que la familia se haya ido de Chile junto con la persona, para el servicio entonces esta persona seguía siendo domiciliada en Chile. A mi modo de entender eso es erróneo porque, como les digo, el Código Civil menciona que tiene que conservar a la familia en Chile y el asiento principal de los negocios. Acá ellos interpretaban que era solamente el asiento principal de los negocios. Ahora, ¿cómo lo arreglaron? Mediante una modificación al artículo 4, que dice básicamente, artículo 4, para los efectos de esta ley, la ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida de domicilio en Chile, si la persona conserva en forma directa o indirecta el asiento principal de sus negocios en Chile. O sea, básicamente, sinónimo, y ahí sí su tesis de que si el asiento principal de los negocios se conserva en Chile, entonces no se pierde el domicilio. Espero haya quedado claro y por supuesto si hay alguien que no esté de acuerdo con mi interpretación, como les decía, no soy dueño de la verdad, pero así interpreto yo esto.
moviéndonos a al siguiente tema en discusión. Modificaciones al artículo 41A de la Ley de Impuesto a la Renta. Y aquí hay varios temas. ¿Qué es el artículo 41A de la Ley de la Renta? Como les comentaba, el artículo 41A es el que regula los créditos por rentas de fuente extranjera, ¿cierto? Y el artículo 41A es lo que yo le denomino el crédito unilateral, es decir, cuando yo he pagado impuestos en un país que no ha suscrito un convenio para evitar la doble imposición con Chile, y el artículo 41C, como les comentaba, es el crédito bilateral, que son los impuestos pagados en el exterior respecto de los países con los cuales yo he suscrito un convenio para evitar la doble imposición. En primer lugar, una de las modificaciones es que se deroga el artículo 41C y todas las disposiciones del artículo 41C se trasladan al artículo 41A. Creo yo que la razón de esto es que cuando uno iba al artículo 41, tenía artículo 41A, crédito unilateral, 41B, normas varias, 41C, crédito bilateral, 41D, plataformas, 41E, precios de transferencia, 41D, o sea, 41F, exceso de endeudamiento, 41G, CFC, 41H, países de baja nula tributación. Entonces teníamos desde la A hasta la H y dijeron, tenemos demasiadas letras, eliminemos algunas. Y creo que estuvo bien de cierta manera eliminar, y ahora ya por lo menos tenemos eliminar el 41C, y se subsumieron todas las disposiciones del artículo 41C al 41A. A mi modo de ver, a grandes rasgos el cambio es cosmético porque el crédito unilateral se diferencia del crédito bilateral, en que el crédito unilateral es solo para ciertos tipos de rentas, que son dividendos y retiros de utilidades sociales. Se agregaron también por una reforma de unos 2 años atrás también las rentas del trabajo. También están las rentas de agencias o establecimientos permanentes y otras asesorías similares, decía antes la ley, ahora le eliminaron la palabra otras asesorías similares. Y rentas importantes que no están contenidas en el crédito unilateral y que siguen no estando contenidas son las ganancias de capital y los intereses. Básicamente lo que se hizo ahora fue reordenar todo esto, entonces se sigue diciendo que tienen crédito unilateral las rentas que corresponden a dividendos y retiros, rentas de trabajadores dependientes e independientes, rentas de establecimientos permanentes y del 41G, rentas de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas, y como les digo antes, decía, y otras asesorías y otras prestaciones similares, y ahora ya no lo dice. Básicamente son las mismas de antes, yo creo que se reordenaron. Y para el crédito bilateral, son todas las rentas que estén en el convenio, es decir, por ejemplo, rentas importantes que sí tienen crédito bilateral, son, por ejemplo, los intereses y las ganancias de capital. Un tema así relevante que antiguamente también, o hasta el 31 de diciembre del 2019, si yo recibía una renta que provenía de un país con el que yo no había suscrito un convenio, pero tenía crédito unilateral, el tope de crédito era el 32%, y hoy día se iguala al crédito bilateral, que es 35%, entonces el tope de crédito, tanto para el crédito bilateral como para el unilateral, van a pasar a ser 35%. Por ende, se iguala a eso, pero de todas maneras el crédito bilateral sigue siendo más ventajoso que el crédito bilateral, y es obvio que sea así, porque si no, no existiría un incentivo para que Chile suscribiera convenios para evitar la doble imposición. También otro tema relevante es que también se aclara lo que se le llama el crédito indirecto. ¿Cuál es el crédito indirecto? Y aquí no quiero ser demasiado latero respecto al tema. Básicamente, cuando yo recibo, por ejemplo, un dividendo, yo tengo derecho a crédito tanto por el impuesto corporativo pagado por la sociedad como el impuesto de retención a la remesa. Es como parecido acá en Chile cuando se distribuye un dividendo en varias sociedades en la cadena, yo tengo derecho a crédito por la primera sociedad en la cadena que pagó impuestos. Bueno, eso es lo que se le llama el crédito indirecto, y eso ha ido mutando en el tiempo.
En un principio se decía que se tenía derecho a crédito indirecto cuando existían dos sociedades en el mismo país y la primera tenía una participación en la segunda de un 10% más en el capital o las utilidades. Después eso se modificó y se dijo, pueden ser todas las cadenas que yo quiera, pero tienen que ser todas en el mismo país y la participación directa o indirecta tiene que ser de un 10% más. Posteriormente esto fue mutando y ahora se dijo, pueden ser incluso inversiones que estén en un tercer país, pero ese tercer país tiene que tener un convenio para evitar la doble imposición con Chile, o a lo menos un convenio para intercambio de información. Y también este crédito indirecto implique que la primera sociedad holding en el exterior tiene que tener un 10% o más de participación directa o indirecta en la sociedad respecto de la cual yo quiero llevarme el crédito. Básicamente, váyase hasta el final de la cadena, hasta la última sociedad que pagó el impuesto corporativo, para tomarse ese impuesto corporativo. Eso se aclara también. También las estructuras que yo le llamo sándwich. Un sándwich es cuando yo tengo Chile, extranjero y Chile. Entonces son utilidades que en su origen se afectaron con impuestos de primera categoría en Chile, con impuesto adicional. Entonces cuando tenemos ese tipo de estructuras ahora se permite un crédito tanto por el impuesto corporativo pagado en Chile como por el impuesto adicional. También había una norma que decía que si yo, por ejemplo, recibía un dividendo que provenía desde el exterior, que tenía crédito y yo tenía pérdida tributaria, yo podía arrastrar entonces esos créditos, pero solo el impuesto de primera categoría. Pero resulta que si yo pagué en el exterior una cantidad que exceda mi tasa de impuesto de primera categoría, por ejemplo, el caso de Perú. Perú es súper, a mí me toca verlo harto, entonces creo que es fácil reflejarlo con Perú. En Perú, entre impuesto corporativo e impuesto de retención a la remesa, se paga aproximadamente un impuesto del 33%. Entonces, si yo distribuyo 100 desde Perú, me van a llegar 67 a Chile. Y probablemente me voy a tomar un crédito de 33 puntos. Pero resulta que el impuesto de primera categoría en Chile es de 27%. Entonces, ¿qué pasa con el saldo de los 6 puntos que me sobran? Eso se llama saldo contra impuestos finales. Y eso se puede usar entonces contra impuesto global complementario o contra impuestos finales. Y ese saldo contra impuestos finales, si yo tenía pérdida hasta antes del 2020, se perdía, se extinguía. Ahora la norma me dice que si yo tengo pérdida, ese saldo contra impuestos finales también lo puedo arrastrar. Finalmente, hay un tema que aquí anticipo que es opinión mía, me han dicho que puede que no sea así, pero hasta el momento yo no conozco circulares u oficios sobre la materia, dado que además es algo nuevo, y tiene que ver con el famoso registro voluntario de inversiones en el exterior. ¿De qué se trata esto? Cuando uno leía toda la jurisprudencia administrativa, decía que yo tenía que registrar mi inversión en el exterior en un registro que le llamaba el servicio que era voluntario de inversión en el exterior, y que interpretaba impuestos internos respecto a la palabra voluntario, y decía es voluntario porque si usted no lo registra en este registro, usted pierde el derecho a crédito por los impuestos pagados en el exterior. El tema es que ahora el registro es obligatorio y dice la ley que es al momento de realizarse la inversión en el exterior. Y si no se hace, incluso hay una serie de multas, que no los voy a latear con cuáles son las multas, pero eso me hace entender a mí que al no ser voluntario y ser obligatorio, si es que yo no me inscribo, no debiera perder el crédito, creo yo. Me podrán aplicar una multa, pero yo de todas maneras podría entonces tener derecho al crédito. Alguien me preguntaba también cuando tuve que hacer esta charla si esta inscripción en el registro puede ser retroactiva. Y lo que había dicho Impuesto Interno es que dado que el impuesto a la renta es un impuesto anual, yo me puedo registrar, o me podía cuando era voluntario, vamos a tener que ver cómo lo interpreta ahora en el futuro, yo me podía registrar siempre dentro del mismo año, y eso implicaría entonces que podría ser retroactivo, pero siempre en el mismo año. Me explico. Recibo un dividendo en julio, podría inscribirme hasta el 31 de diciembre de ese mismo año
ya que el impuesto es anual, y ahí entonces yo tenía derecho a crédito porque lo hice dentro del mismo año. Había algunos que incluso llegaron a sostener que se podía inscribir incluso hasta el año siguiente, pero hasta antes de hacer la declaración de impuestos, pero hasta donde yo sé, eso no tiene todavía, o no tenía asidero en los oficios o jurisprudencia. Así que a mi modo de entender, dado que este es un registro obligatorio, me podrán aplicar multas, pero si yo no me inscribo no perdería los derechos a los créditos, pero sí podría pagar las multas. En algunos casos es hasta mejor pagar la multa que perder los créditos, pero tema relevante, y si alguien quiere que lo discutamos después, feliz que lo discutamos, porque como les digo, es mi interpretación y por supuesto que puede haber alguien que no opine como yo. Como quinto tema en discusión, se aclara un tema también que me había tocado verlo en alguna oportunidad, que es una modificación al artículo 41b. El artículo 41b decía respecto de cuando yo hacía una inversión en el exterior, yo podía hacer una disminución de capital, y obviamente todo lo que se impute a capital no es renta. Acá hago también la prevención de que, dado que no existe un FUT, o ya no existe el FUT, pero no existe un orden de imputación, no existe una especie de artículo 17, número 7, respecto de inversiones en el exterior, los oficios hasta la fecha habían interpretado que si yo disminuyo el capital, yo puedo disminuir el capital e imputarlo primero al capital y posteriormente a utilidades. O sea, por ejemplo, si yo hice una inversión de 100 afuera, y esas utilidades redituaron también 100, entonces yo tengo en el exterior capital de 100 y utilidades de 100. Si eso fuera Chile, yo tendría que decir, tengo que llevarme primero las utilidades que pagan impuestos y después me puedo llevar el capital. En el exterior, dado que no hay un registro, yo podría llevarme primero el capital que no paga impuestos y después podría llevarme las utilidades. Eso entiendo yo que no cambia. Pero aquí la discusión es que, para efectos de computar qué es el capital que yo me puedo llevar, el artículo 41b decía, dice, podrán retornar al país el capital invertido en el exterior sin quedar efectos de impuestos de esta ley. Entonces, cuando dice retornar el capital invertido, había una circular que es la circular 25 del 2008, que decía, podrán retornar el capital sin tener que pagar impuestos hasta el monto efectivamente invertido en el exterior en la moneda extranjera que se trate. Y esa palabra, en la moneda extranjera que se trate, daba para interpretar entonces que si yo, por ejemplo, mandé $1.000.000 y quiero repatriar entonces $1.000.000, independiente cuál sea el costo que yo tenga registrado como inversión en mi activo, yo podría llevarme $1.000.000. Imagínense hoy día que el dólar está, ya me perdí en cuánto está en el dólar, pero está en 870 pesos. Si yo mandé $1.000.000 10 años atrás, que está, no sé, estoy inventando, 500 pesos el dólar, hoy día yo me llevo $1.000.000 que está a 850 pesos, y yo podría llevarme entonces ese $1.000.000 a 850 pesos, o sea, 850 millones de dólares, o sea, millones de pesos, como ingreso no renta, independiente de cuál sea el costo de la inversión que yo tengo registrada en mi activo. Ahora, me imagino que en la audiencia hay mucho contador auditor, yo soy abogado, pero algo de contabilidad sé, y a todos nos repugna entonces que yo pueda registrar entonces como ingreso no renta algo que exceda el valor de mi inversión, porque si yo me llevo más que el valor de la inversión que tengo registrada en mi balance, todos debiéramos pensar que el resto es renta, pero dada esta interpretación en esta circular, estaba la duda. Entonces, ¿qué hizo entonces la norma actual? Dice, para efectos de lo anterior, los contribuyentes que obtengan ingresos de fuente extranjera o que retornen el capital invertido en el exterior, deberán convertir dichas cantidades a su equivalente en pesos chilenos de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera correspondiente vigente al término del ejercicio correspondiente conforme a lo dispuesto a la letra A del número 7 del artículo 41A. Básicamente me dice, si usted tiene una inversión en el exterior, que usted la fue corrigiendo de acuerdo a la moneda extranjera que usted envió, de acuerdo al artículo 41 número 4 y 41B número 4, entonces usted va a poder retornar libre de impuestos hasta ese valor, y el resto entonces tendrá que tributar, y no se da esta figura extraña o esta interpretación que hacía la circular 25 del año 2008.
Como sexto tema, también hay una modificación al artículo 41F sobre exceso de endeudamiento. Y básicamente de lo que se trata es con respecto a las garantías. ¿Qué es lo que ocurría? Que si una sociedad extranjera otorgaba garantías para algún proyecto nacional, es el mero hecho de otorgar una garantía transformaba a la empresa extranjera en relacionada. Como ustedes bien sabrán, muchos proyectos son proyectos en que la sociedad que está haciendo la inversión probablemente no tiene mucho, entonces está obligada a pedir garantías de las matrices, y el hecho de tener una garantía de una matriz no necesariamente significa que se trata de un proyecto relacionado. Tenemos que entender que siempre el concepto de relación y las normas de exceso de endeudamiento tienen como fin evitar camuflar, ¿cierto? Un endeudamiento que en realidad debió haber sido capital. Pero acá en realidad es un hecho del negocio que es necesario a veces dar garantías, porque los bancos probablemente van a decir, oye, la sociedad chilena no tiene las espaldas para poder entrar en este negocio, y es necesario entonces que alguien le preste la espalda, y por ende el hecho de que la matriz pase a garantizar una obligación de la sociedad chilena que está entrando en el negocio es algo usual. Entonces, ¿qué se hizo ahora? Se suavizó un poco la norma de relación respecto de las garantías otorgadas por las matrices en el exterior, diciendo que no necesariamente el hecho de que la matriz garantice la obligación de la subsidiaria en Chile transforma esto en relacionada, sino que eso sería solamente en caso que la sociedad que está otorgando un préstamo relacionado, entonces de cierta manera se beneficie con los flujos del proyecto. Pero si su único fin es hacer de garantista de una obligación de la sociedad beneficiaria del proyecto, entonces eso no por sí la transforma en relacionada. Otro tema que también creo va a dar lugar a harta discusión es la tasa rebajada del 4% a los préstamos otorgados por bancos o instituciones financieras al exterior. Aquí parece que me extendió un poquito, así que voy a tratar de hacerlo un poquito más corto. Como ustedes bien saben, la ley de la renta en el artículo 59 establece una tasa de 4% para los intereses pagados a bancos e instituciones financieras en el exterior. Ahora, ¿qué es un banco o una institución financiera? Antes estaba definido en el capítulo 19 del Compendio de Normas del Banco Central, pero ese capítulo se derogó completamente. Entonces, el servicio mediante jurisprudencia empezó a interpretar qué es lo que era esto, y dijo básicamente que eran aquellas que cumplían con un cuarto del capital mínimo de los bancos. Los bancos tienen un capital mínimo de 800.000 UFs, entonces los que tenían un capital de 200.000 UFs, que tenían por objeto prestar dinero, independiente que sea una entidad única del grupo, entonces esas podían calificar. ¿Y qué ocurría entonces? Que se constituía una única entidad solamente beneficiada por la tasa del 4%. ¿En qué se modifica esto? Básicamente se limitan los créditos back-to-back, que son los créditos en que se ocupaba un banco o una institución financiera, se daban dineros en depósito a un banco extranjero, y ese banco extranjero le prestaba a su vez a la sociedad chilena. Entonces, dado que era un banco o institución financiera, se beneficiaba de la tasa del 4%, pero realmente los flujos le llegaban al bolsillo de la sociedad relacionada al grupo. Entonces, ese tipo de préstamos probablemente, cuando los flujos finales del préstamo le llegan al bolsillo de una sociedad relacionada, van a quedar sin efecto o no se van a poder beneficiar con la tasa del 4%. Y queda la pregunta: ¿qué pasa con los préstamos no back-to-back, sino que por una sociedad financiera del grupo? Si se van a poder beneficiar con esa tasa del 4% o no. En mi opinión, en la medida de que no sea solamente una entidad, sino que sean varias sociedades, y se puede evitar que no es el objeto único solamente un préstamo a una sociedad chilena, en principio
podríamos seguir teniendo una sociedad financiera del grupo, pero no así las estructuras back-to-back, pero también lo dejo a la mesa para que lo discutamos. También típica pregunta que me puedan hacer, ¿qué pasa con los préstamos que ya vienen desde antes? En teoría no se debieran tocar porque hay una norma transitoria que dice que los préstamos que vengan con la tasa del 4% no se tocan, salvo que se noven o se modifiquen sus cláusulas esenciales. Finalmente, también se crea un nuevo artículo, que es el artículo 59 bis, que está relacionado con el nuevo artículo 8 letra N. Ustedes dirán cuál es el artículo 8 letra N en la ley de IVA. El artículo 8 letra N es el nuevo impuesto a las plataformas digitales, y que establece básicamente una exención de impuesto adicional cuando se trate de servicios prestados a personas naturales que no sean contribuyentes de IVA. Básicamente lo que está diciendo es que cuando las personas naturales se les cargue IVA por este impuesto a las plataformas digitales, y además no son contribuyentes de IVA estas personas naturales, no los gravemos con IVA y con renta. Ahora, importante decir que esta exención de impuesto adicional es solo para las personas naturales que no sean contribuyentes de IVA. Entonces, cuando se trata de servicios, por ejemplo, B2B a una persona jurídica, podría ocurrir el desgraciado escenario de que esto quede grabado con el impuesto a las plataformas digitales, que es IVA, y además con impuesto adicional. Eso es básicamente mi presentación. Sé que era harta información, veo más que ya hay 98, 97 personas participando de mi charla. Creo que al final fui un poquito rápido en mi presentación, así que no sé si quieren discutir algo. Como les digo, aquí es mi interpretación, lamentablemente todo esto es nuevo, así que lo dejo aquí a discusión al foro. Espero haber aportado algo también con lo que he estudiado sobre estas normas. Gracias, Rodrigo. Si alguien quiere realizar consultas vía chat, por favor, y se las vamos a entregar a Rodrigo para que él pueda responder. Quedamos entonces a la espera de las intervenciones, consultas, dudas, opiniones. O también si alguien quiere opinar algo, porque como les digo, acá muchas cosas son mi interpretación y es totalmente válido y lícito que alguien tenga alguna interpretación distinta a la mía. Y como les digo, muchas veces de hecho me ha tocado que los alumnos o los asistentes tienen razón en lo que dicen, así que todos aprendemos. Así que feliz también si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Alguna modificación a los precios de transferencia? Una tasa de interés, ¿ya? Y también me va a cobrar una garantía, que cuando una vez se paguen esta factura, el factoring devuelve el monto de garantía a la empresa que requiere la liquidez, ¿ya? Mira, alguien pregunta dónde puede encontrar más información respecto de... Después vimos los descuentos comerciales, ¿ya? Perdón, Esto estaba asociado... ¿Amondes? Sí. No, porque me llamó Marco en la mañana. Los descuentos ¿Puedes comerciales poner están enfocados ¿a todos? para las instituciones financieras. Sí, un segundo. Mira, alguien preguntaba respecto de los registros de la inversión en el exterior, y hasta donde yo sé, la norma indica, de hecho la tengo abierta porque me tincaba que alguien me iba a preguntar sobre esto, y aquí de nuevo también hago la prevención de que esto es mi interpretación. La ley menciona que se va a emitir una resolución por impuestos internos, y no existe hasta la fecha la resolución hasta donde yo sé. Pero voy a leer un poco lo que dice la norma, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Por suerte es cortito, así que lo voy a leer. Miren, dicen: registro de inversión en el extranjero. Esto está en el artículo 41A, número 6. Dice: los contribuyentes que realicen inversiones de las que produzcan renta respecto a las cuales se tendrá derecho a crédito, deberán, antes decía podrán, inscribirse en el registro de inversión en el extranjero que llevará impuestos internos.
La inscripción deberá realizarse en el año en que se efectúe la inversión respectiva. Entonces ahí hay un cambio. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes era cuando yo quería tomarme el crédito, ahora en el año en que yo hice la inversión? Alternativamente, en vez de inscribirse en el registro, los contribuyentes podrán presentar una DJ. Eso también es algo que no mencioné, pero que es importante. O sea, si no me inscribí, podría presentar una DJ. Y dice, el servicio emitirá una resolución donde determinará las formalidades del registro y la forma de realizar la inscripción. Asimismo, los contribuyentes deberán informar las inversiones, rentas, impuestos y demás antecedentes necesarios para identificar dichos conceptos en la forma y plazo que establezca el servicio mediante resolución, que todavía no se dicta. Y acá está lo que les decía yo de la sanción, que ya no la hace voluntario. Dice, el retardo u omisión en la inscripción o presentación de las declaraciones establecidas en esta letra o la presentación de dicha declaración incompleta o con antecedentes erróneos será sancionada con una multa de 10 UTM incrementada en una UTM adicional por cada mes de retraso con tope de 100 unidades tributarias mensuales. Así que ahí lo leí, como les digo, es mi interpretación, pero ahí ven el tema. ¿Ven? Después, Franco pregunta. Después, Jans dice, ¿alguna modificación a los precios de transferencia? Mira, hasta donde yo vi, al parecer no. Ahora, para hacerte, mira, estoy mirando acá. Mira, dice, son cosas cosméticas. Por ejemplo, y esto es algo que está en toda la ley, como ustedes bien saben, con la ley el AUC, creo que se llama, el Acuerdo de Unión Civil, se crea como una nueva categoría que no es cónyuge, pero son convivientes civiles. Bueno, se agrega que ellos también pueden ser relacionados. Estoy viendo acá, después dice, se reemplazan una serie de expresiones, dice, reemplace la palabra declaración por la expresión o más declaraciones, dichas declaraciones. Así que, al parecer, son guarismos. O sea, no veo nada. De hecho, no sé si se ve acá. Yo tengo aquí modificación al 41F, que es el de, o sea, el 41E, perdón, que es de precio de transferencia. Yo te diría que no hay modificaciones. Después alguien me preguntaba de Perú, ¿no? Después, Carlos Hernández pregunta si podrías mejorar la explicación de artículo 59 bis. Cambiamos muy rápido de la LIR al IVA. Ya, mira. Y encuentro toda la razón porque la verdad que vi que me estaba extendiendo mucho y que me iba a pasar en el tiempo, así que creo que pasa un poco rápido. Mira, primero el artículo 59 bis no estaba en la ley de la renta antes, es un artículo nuevo. Y tiene una relación con el IVA. ¿Por qué? Esto no es un curso de IVA, pero hay un artículo nuevo en la ley de IVA que es el artículo 8 letra N. Y el artículo 8 letra N es el impuesto a las plataformas digitales. Como ustedes se acordarán, hubo toda una discusión de que todas las plataformas digitales, pongámosle nombre, Uber, Netflix, Cabify, Airbnb, todas estas, decían no pagan impuestos en Chile, ¿cómo los podemos hacer pagar impuestos en Chile? Y aquí se suscitó toda una discusión. En un momento Hacienda hizo un borrador que las quería hacer pagar un impuesto que era un impuesto especial, que en un momento se habló que era 10%. Finalmente se zanjó la discusión y se dijo, ¿sabes qué? En vez de crear un impuesto especial, creemos un nuevo hecho grabado en el IVA, y ese hecho grabado en el IVA es el artículo 8 letra N. No los voy a latear, pero si quieren revisarlo, ahí van a ver qué está grabado. Básicamente está grabado, por ejemplo, la intermediación. Entonces, por ejemplo, Uber es una plataforma de intermediación y lo que está grabado es la comisión por intermediación que gana Uber y está grabada con IVA. Pero también podrían caer ahí los libros digitales, podría caber, por ejemplo, la plataforma Netflix. Entonces, todo eso ahora va a estar grabado con IVA. Entonces, alguien dijo, está grabado con IVA, pero también teóricamente los pagos al exterior están grabados por el artículo 59 número 2. El artículo 59 número 2 también dice que los pagos al exterior, la famosa fuente pagadora, está grabado con impuesto adicional. Y ahí creo yo que siempre hubo algo que era un poquito doble estándar, porque
teóricamente todos, yo les aseguro que todos los que estamos participando en esta charla somos transgresores del artículo 59, porque todos los pagos al exterior teóricamente debieran pagar impuestos adicionales. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, compraran un hotel en el exterior, debieron teóricamente haber retenido impuestos adicionales, y les aseguro que nadie, incluido yo mismo, lo hacíamos. Entonces se dieron cuenta de este tema, se dieron cuenta que hoy día cuando paguemos, por ejemplo, Uber, cuando paguemos Netflix, cuando paguemos un libro, vamos a tener que pagar IVA como persona natural, pero también eso no nos exime de pagar impuesto a la renta. Entonces, teóricamente estaríamos pagando tanto IVA como impuesto a la renta. Entonces dijeron, excepcionemos a las personas naturales que no sean contribuyentes de IVA de pagar los dos impuestos. Entonces hagamos que solamente paguen IVA y no paguen el impuesto de retención. Entonces lo que yo les comentaba es que podría darse el caso de ciertas personas jurídicas que terminen pagando tanto el IVA a los impuestos a las plataformas digitales, que este nuevo artículo 8 letra N, como el impuesto adicional. Ahora, como hecho adicional, y acá tampoco los voy a latear, hay también una exención de IVA en el artículo 12 letra E número 7 de la ley de IVA, pero aquí creo que me voy a salir un poco del tema, pero básicamente el 59 bis está hecho para las personas naturales, para que cuando nos apliquen este nuevo impuesto digital, que va a ser IVA, como les comentaba, de acuerdo al nuevo artículo 8 letra N, no nos apliquen además un impuesto adicional a ese pago. Ese es el tema. Luego viene Franco Riquelme. Si una empresa chilena tiene inversiones en Perú y no ha percibido dividendos o retiros, ¿pierde el crédito por no presentar su inversión en el registro del Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que es una buena pregunta, porque hasta 2019 el registro era voluntario y como les decía, todo lo que interpretaba impuestos internos hasta ese momento es que era voluntario, y si yo no lo presentaba, la sanción era que yo perdía los créditos. Entonces, si yo tengo una inversión en Perú, como dice Franco, y no he recibido dividendos, hasta ese momento no perdía nada. Ahora que el registro pasa a ser obligatorio, yo creo que yo me aseguraría y la inscribiría. Pero hasta antes no perdías crédito, porque el crédito tú lo usabas, tenías que estar inscrito al momento de invocar el crédito. Entonces, si tenías esa inversión en Perú y no habías distribuido dividendos, no estás en falta de nada. Era voluntario. Ahora yo sí la inscribiría. Perfecto. Marcelo dice, tengo un caso de un cliente que emite facturas por desarrollo de software a Perú y me comentó que le van a retener el 35% de su servicio con factura, pero el cliente quiere tributar bajo la norma 14 letra D número 8. ¿Qué sucede con ese crédito? ¿Se lleva a gastos? ¿Sería conveniente estar en el número 8? Ya. Primero, yo creo que la retención que le están haciendo en Perú es errónea. Así que yo la pelearía. ¿Por qué? Porque tenemos convenio con Perú. Y lo más probable es que ese pago en Perú o es un beneficio empresarial que está con tasa cero, o es una regalía que está con tasa, si no me equivoco, 15% de acuerdo al convenio. Entonces, primero, yo creo que le retengan un 35% en Perú está erróneo. Yo lo pelearía, porque significa que no le están aplicando el convenio. Segundo, es buena pregunta la que hace él, porque el nuevo artículo 14D es como el nuevo régimen ProPyme. Y el régimen ProPyme básicamente dice no lleve ningún registro. Entonces, si yo no llevo ningún registro, teóricamente no podría llevar créditos de nada. Entonces, creo que en ese caso, me imagino que ese crédito se perdería. Ahora, puede que acá, en buen chileno, puede que me pegue un carril, porque todo es nuevo aquí, todo el tema de los pymes, estamos todos aprendiendo, pero me hace sentido de que ese crédito teóricamente se debería perder. Y ya que lo mencionaron también el tema de las pymes, importante también mencionar
que hay un caso también que también se recoge en el nuevo 14D, que es el régimen nuevo sobre las pymes, que es el siguiente. Y es yo también se lo paso harto a mis alumnos, que creo que hay varios acá que fueron alumnos míos, que es que, como les decía, casi todos somos transgresores, porque aseguro que muchos no hemos pagado impuesto adicional debiendo haberlo hecho. En el pasado se dio un caso bien famoso, que es el caso Google Ads, que fue el siguiente. Google Ads es una plataforma en que uno paga una cierta membresía y entonces le paga a Google, que está en Estados Unidos, y Estados Unidos lo que hace es que te publicita. Entonces siempre que yo haga una búsqueda en la página de Google me sale como prioritaria. Entonces imagínense, voy a inventar una empresa, una ferretería. Entonces yo voy y le pago a Google para que cuando alguien ponga la palabra ferretería, aparezca yo primero en la lista. ¿Se fijan que dice como aviso? Y cuando yo hago una búsqueda me sale prioritaria. Eso es pagado. Entonces, lo que hizo Impuesto Interno hace unos años es que pidió la nómina de todas las personas que estaban pagando Google Ads. ¿Con qué fin? Con darse cuenta de quiénes estaban pagando el impuesto de retención o no. Y generó liquidaciones, olvídense, contra la cantidad de personas. Eso generó un tremendo tema. Se metió, esto es público, así que no estoy metiendo las patas en contárselo, se metió Juan Pablo Suet. Juan Pablo Suet era como el jefe de la ASOEX, de la Asociación de Pymes y toda la cuestión, a pelear este tema. Se alegó la inconstitucionalidad del artículo 59, número 2, que cómo podía ser que apliquen la retención, pero básicamente se perdió ese recurso y se dijo, ¿saben qué más? Todos los pagos al exterior tienen que pagar, y están todas estas pymes en falta y se les cobró los impuestos, se liquidó. Pero eso gatilló en 2014, con la ley 20.780, una modificación al 14 ter, que dice que todas las pymes tienen una exención de impuesto adicional por los gastos de publicidad y marketing. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el 14D, que me preguntaban por qué me he ido a esta vuelta? Porque eso se preserva ahora. Entonces, por ejemplo, si es una pyme que está en el 14D y que quiere pagar publicidad marketing de nuevo a Google Ads, va a estar, sigue estando beneficiada por esta exención, pero que ahora ya no está en el 14 ter, que se elimina, sino que va a estar en este nuevo 14D, que es de pyme. Perfecto. Jimena comentaba que había un 15% de interés, porcentaje, perdón. Claro, pues no es Luego, 35, yo creo que aplica la norma de regalía, que es el artículo 12 del convenio. perfecto. Luego, Víctor Hugo Contreras, ¿existe un formulario en el Servicio de Impuesto Interno DJ para informar la o las inversiones en el extranjero a la cual deban acompañar la carta instrucción entregada al banco para comprar y transferir los dólares? Hasta donde yo sé, no. Pero como les comentaba acá, la ley dice que el servicio va a emitir una resolución detallando cómo va a operar este registro de inversiones en el exterior, que yo le llamo como 2.0. Entonces, de hecho, es mucho más detallado que antes. Antes, en verdad, inscribir una inversión en el exterior se hacía por internet y no tenía mucho detalle. Ahora, al parecer, va a tener bastante más detalle que el que tenía antes. Ahora, desconozco cómo... dice Hugo que es una afirmación. Exacto, dice Víctor Hugo, es una afirmación. Perfecto. Entonces, le creo totalmente a Víctor Hugo. Ahora, creo yo, Víctor Hugo, que esto va a ser más detallado todavía, creo. Raúl Garcés dice por acá, pregunta, ¿las inversiones en el extranjero no están diferenciadas como inversiones en bienes raíces, como inversiones financieras en mercados extranjeros, por ejemplo? ¿La puedes leer de nuevo? A ver si la Sí, entendí claro. bien. Las inversiones en el extranjero, dice, no están diferenciadas como inversiones en bienes raíces, como inversiones financieras en mercados extranjeros, por ejemplo. A ver, si entiendo bien la pregunta,
cuando uno se va a las normas de crédito y uno revisa todas las circulares que hay estado impuestos internos, los créditos son renta por renta. Entonces, si yo tengo rentas de bienes raíces, si yo tengo rentas de dividendos, si yo tengo rentas de ganancias de capital, teóricamente los créditos son por cada tipo de renta. Entonces, debiera yo ser capaz de diferenciarlas. Perfecto. Raúl, ¿alguna duda? Víctor Hugo sigue comentando, dice así es. Sí, deben ser diferenciadas. Hay que utilizar lo señalado en el capítulo 1 del Compendio de Normas de Cambio Internacionales de Banco Central de Chile. No, dice Raúl que no tiene más preguntas. Gracias. Perfecto, pues, si no tienen más consultas, acá, bueno, como les digo, les pido disculpas no tener mucha más información respecto de los temas, es un poco mi impresión general después de la lectura de todo esto, de también un poco haber estudiado lo que había pasado para atrás, pero podría ocurrir que alguna de las cosas que yo diga salga distinto en una circular, así que ahí les pido las disculpas, pero tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo. Perfecto. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, por asistir, por estar con nosotros. La verdad es que también muy agradecida de las consultas que hicieron, de su participación activa a todos, así que muchas gracias. Vamos a darle entonces el pase a Óscar Soto para que el director de nuestro programa dé las palabras finales y despedida para ustedes. Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer la participación de todos ustedes. Muchas gracias también a nuestro querido docente, al profesor, abogado, consultor Rodrigo Winter. Muchas gracias, Rodrigo. Sé que tu agenda está también bien apretada, pero te hiciste el espacio para poder acompañarnos el día de hoy. Así que te quiero agradecer la tremenda generosidad de compartir tu tiempo para poder acompañarnos en esta magistral charla que nos has dado y compartiendo, la verdad es que un pedacito del aula de que lo que nosotros hacemos en nuestro programa de magíster en dirección tributaria. Entonces, dejarle a todos agradecer también su participación por habernos acompañado en este día, habernos acompañado en esta charla y contarles un poquito del programa. Básicamente, nosotros llevamos la 6ª versión del programa de Magíster en Dirección Tributaria, la 6ª versión consecutiva. Estamos terminando nuestra 5ª versión, ya estamos en la 2ª etapa, en la última etapa del programa, y este programa se desarrolla principalmente en la modalidad semipresencial, donde cada 15 días, previo a toda esta contingencia de salud que nos ha tocado vivir, nosotros ya estuvimos desarrollando nuestras clases cada 15 días en la semipresencialidad. Este plan de estudio que yo les presento básicamente tiene 2 principales áreas, que es la asesoría tributaria y la administración y gestión tributaria. En los primeros 6 módulos trabajamos principalmente los aspectos de patrimonio, la tributación, los aspectos del derecho tributario, la tributación de empresa, la tributación persona, el impuesto al valor agregado y el tratamiento de resultados tributarios. Para la 2ª etapa, a partir del segundo semestre, trabajamos principalmente la administración tributaria y ética, también trabajamos con la tributación de contrato y mercado de capitales, tributación internacional con el profesor Rodrigo Winter, también tributación sectorial, dirección tributaria 1 y dirección tributaria 2, que ya prácticamente es solamente taller de integración de todos los módulos, y terminamos con un trabajo final de grado, no una tesis, un trabajo final de grado, que van desarrollando cada uno de los maestrantes para luego poder exponer
su trabajo final. El grado que entregamos es el grado de Magíster en Dirección Tributaria. Vamos a dar inicio ya a la nueva versión en mayo del presente año. Trabajamos de ahí de manera seguida hasta el mes de enero. Se descansa en el mes de febrero. Luego retomamos marzo, abril, mayo y junio para después continuar con su trabajo final de grado. Básicamente los fundamentos del programa que nosotros tenemos es que tiene estas dos líneas que les he mostrado. Y el perfil que nosotros nos comprometemos a entregar, básicamente es un especialista en la dirección y gestión del desarrollo tributario en las distintas organizaciones. Hoy día contamos con estudiantes que son contadores auditores, ingenieros comerciales, y también muy gratamente con muchos abogados. Y se crean equipos multidisciplinarios de trabajo donde cada uno de ellos va aportando su conocimiento y va enriqueciendo el programa. Los programas tienen una parte básicamente teórica y el resto es eminentemente práctico. Hemos convocado, una de las características que nos ha permitido ya estar en la 6ª versión consecutiva, es que hemos podido convocar a docentes y especialistas de muy alto nivel y que son, la verdad, que consultores a nivel nacional e internacional, entre los cuales podemos destacar a Jimena Niño Roa, que ella es básicamente socia de Deloitte Consultores. También podemos destacar a nuestro querido docente Rodrigo Winter de Price. También nos acompaña Álvaro Benavides, que ya terminó su doctorado en Inglaterra y ve todo lo que también es mercado de capitales y su tributación. También nos acompaña Francisco Orellana, ex magistrado del Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso. Y también nos acompaña el profesor Carlos Vergara, también socio de Price. O sea, básicamente es una de las principales fortalezas que tiene este programa. También puedo destacar a José Francisco Fuentes, abogado del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, la docente y consultora Paulina Hurtado, que ella también es ex jefa del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Y uno de los pilares fundamentales que tiene este programa es que está enmarcado absolutamente en la reforma tributaria, muy actualizado porque los académicos están a la vanguardia en consultoría en estos aspectos y traen, por lo tanto, la temperatura al aula. O sea, los académicos de nuestro programa están sin duda totalmente actualizados. Es un programa que es un orgullo para nosotros como Universidad Viña del Mar y ya vamos en la 6ª versión consecutiva. Otro elemento importante también a destacar, además del excelente cuerpo académico que tenemos, es que la universidad cuenta con todas las instalaciones adecuadas para poder desarrollar este programa de magíster. Cuando estábamos participando en la presencialidad, las clases son en el campus de Recreo, que está ubicado en Diego Portales, Viña del Mar, justo frente al reloj de Flores, recientemente modernizado, y también además cuenta con todas las plataformas virtuales necesarias y toda una dirección tecnológica que nos ha permitido estar a la vanguardia en este momento que estamos viviendo esta contingencia de salud. Y otro aspecto importante que también es destacar, que es un intangible muy importante que se ha logrado con los maestrantes. Cuando los maestrantes han cursado este programa de magíster en dirección tributaria, también se han llevado una red de relaciones muy importante, una red de contactos con sus colegas, con sus compañeros, así también con sus académicos. Es así como hasta el día de hoy muchos de nuestros ex maestrantes han formado sus propias consultoras, tienen grupos de reunión de trabajo, siguen con grupos de estudio donde han ido sin duda profundizando todos estos aspectos de la reforma tributaria. La universidad ha hecho un tremendo esfuerzo, un gran esfuerzo, y nos sentimos muy orgullosos de poder llevar y contar con esta 6ª versión del programa, con todos nuestros académicos, que son top a nivel nacional e internacional, y ellos ya han comprometido estar siempre con nosotros en cada una de las versiones. De hecho, como decía Rodrigo muy bien, pude visualizar entre los participantes algunos que ya son titulados de nuestro magíster en dirección tributaria y son excelentes embajadores. También a muchos colegas que me alegro mucho que se hayan podido conectar, y los dejo cordialmente invitados para que puedan entrar a la página web de la universidad, para que puedan pedir información a Evelyn, que ella en definitiva es la que está en la difusión del programa, y contarles que el programa ya comienza en esta versión
del año 2020-2021, porque ya llevamos 15 matriculados y hoy día, entre mañana y pasado, yo tengo un par de entrevistas más académicas que tengo que realizar para poder darle el visto bueno a los estudiantes. Pero en este programa de Magíster, principalmente, como les digo, ingresan contadores auditores, ingenieros comerciales, civiles industriales, abogados y todos los profesionales que son afines, los cuales sin duda con su experiencia han enriquecido el programa. Pero además señalarles que este programa está absolutamente enmarcado y actualizado en reforma tributaria, contando con un cuerpo académico de primer nivel para lo que es un programa de magíster en dirección tributaria acá en la zona. Y es por eso también contarles que muchas veces han venido estudiantes desde Santiago, desde Rancagua, de Copiapó, de Quillota, de Calera, para poder formar parte de nuestro programa de magíster en dirección tributaria. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla, videoconferencia. Muchas gracias por haber integrado esta participación hoy día en esta charla, porque como también conversaba con nuestros maestrantes y también con nuestros estudiantes de pregrado y maestrantes, sin duda que esta contingencia también nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de trabajar desde la virtualidad, y muchos de nuestros estudiantes así lo han entendido y han hoy día podido tomar esta diferenciación, y fíjense que desde la formación de pregrado y posgrado, algunos estudiantes lo han acogido de muy buena manera, porque sienten que cuando salgan al mercado ya tienen una herramienta tecnológica a su favor. Ya hoy día se van a poder conectar en videoconferencia en cada uno de sus trabajos, porque a raíz de la contingencia social del año pasado, esta tremenda contingencia de salud que esperamos pronto pase y podamos reencontrarnos en la semipresencialidad, nos ha hecho darnos cuenta que el mundo y que Chile ha cambiado. Y yo me alegro mucho que nuestra querida Universidad de Viña del Mar cuente con las plataformas, cuente con la tecnología para poder transmitir el conocimiento a todos nuestros estudiantes. Rodrigo nos ha compartido un pedacito pequeño de lo que es su módulo de tributación internacional. Así que los invito para que puedan nuevamente visitar nuestra página, para que puedan contactarse con Evelyn, pero como les digo, ya tenemos 15 matriculados, tengo 2 entrevistas a puertas, hay un techo para el programa, y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Rodrigo, nuevamente, un abrazo fraterno para ti. Gracias por acompañarnos en esta versión y en la próxima versión del programa, que ya estás absolutamente confirmado, lo hemos conversado por interno. Y también darle la bienvenida a varios de los estudiantes que ya están matriculados, que también los vi. Bienvenidos a la Universidad de Viña del Mar, bienvenidos al programa de Magíster en Dirección Tributaria. Esperemos que ya en julio o agosto del 2021 ya podamos decir que estamos entregando nuevos maestrantes al mundo profesional, que sin duda van a ser excelentes embajadores de la Universidad de Viña del Mar. Me alegro también a los estudiantes que están ya en su segundo año con un trabajo muy intenso en el programa de Magíster. Sé que han puesto lo mejor de su parte, han trabajado de manera intensa, recién están terminando un módulo y entregando unos trabajos, y veo que también se dieron el tiempo para estar conectados en esta videoconferencia. Vayan para ellos también mis saludos, para nuestros exalumnos que también están acá, y para todos los colegas que nos han visitado y han participado desde las distintas empresas, desde el mundo de la consultoría y también desde el mundo de la docencia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan como Universidad de Viña del Mar, y esperamos que esta experiencia también la podamos repetir prontamente para seguir transmitiendo nuestro conocimiento y agregándole valor a nuestra región y al país con la tarea que así tenemos encomendada. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Óscar. Hemos recibido a través de nuestro chat los agradecimientos de todos los participantes. Nosotros como universidad le agradecemos a ustedes la posibilidad, como bien dice Óscar, de poder aportar un granito de arena a nuestra región y al país a través de la educación y la profesionalización del área tributaria. Muchas gracias y estaremos con ustedes en una próxima charla. Les enviaremos nuestra invitación y
evidentemente quien esté interesado en nuestro programa de magíster, sea bienvenido y se puede comunicar directamente conmigo. Les dejé en chat mi correo electrónico y por asistir a la charla tenemos un beneficio especial, así que pueden hacer uso de ellos. Nosotros los invitamos a que tomen esta oportunidad hoy y puedan diferenciarse en términos profesionales. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Oscar. Gracias, Rodrigo. Buenas noches.